Hola, ¿qué tal? Iniciaremos nuestro curso de física de 11 dando una pequeña ilustración de lo que fue el tema de movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo cuando el móvil se desplaza en línea recta. En este curso de 11 vamos a ver movimiento circular, como el nombre lo dice, cuando el móvil describe un movimiento circular. Pero para ello es bueno tener los principales elementos de un círculo o de una circunferencia. Del centro al extremo es el radio. Recuerda el radio. Dos radios me dan el diámetro, o sea, el diámetro es de extremo a extremo de la circunferencia. Y lo más importante de hoy, para que nos centremos, es el arco. Lo vamos a representar por eso. ¿Qué es un arco? Un arco es la periferia de la circunferencia hasta ciertos puntos. Pues decir, el arco total de la circunferencia sería hasta aquí, hasta 90 grados, esto sería un arco de 90 grados, equivalente al ángulo de 90 grados. Aquí, 180 grados. Aquí, 270 grados. Y cuando la circunferencia cierra, 360 grados. ¿Qué quiero ilustrarte acá? La unidad fundamental del movimiento angular. Porque si en el movimiento rectilíneo veíamos kilómetros por hora o metros sobre segundo y los espacios recorridos eran iguales, en el movimiento circular los espacios recorridos van a ser iguales, pero la unidad fundamental va a ser el radian. ¿Pero qué es un radian? Aquí te lo voy a explicar y te lo voy a ilustrar más adelante. Un radian, cuando el radio sea igual al arco, hago la división y te va a dar un radian. Y luego te explicaré las relaciones en radian con ángulos. Por decir, aquí empezamos en 0, ¿sí? Vamos hasta 180, 0. Aquí van 2 radianes, aquí van 3 radianes. Para llegar a 180 grados le hizo falta un poquito, ¿sí? 0,14. Entonces, ¿cuántos radianes hay desde 0? 1 radian, 2 radianes, 3 radianes. Por eso el valor de pi, cuando dicen que pi vale 3,14. Te lo ilustro a continuación, paso a paso. Iniciaremos nuestro curso de 11 con el movimiento circular. Pero antes de mencionar movimiento circular, recordemos y les haré un pequeño repaso de lo que fue movimiento lineal. Como el nombre lo dice, movimiento lineal, cuando un objeto o un móvil describe en su trayectoria una línea recta. Recordemos también que ya vieron movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Como el nombre lo dice, movimiento circular es aquel que va a describir trayectorias circulares. Y como es movimiento circular uniforme, trayectorias circulares en tiempos iguales. Movimiento circular. Mira la definición. Se define como el movimiento circular o aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Para poder entender ese movimiento, siempre nos debemos de centrar en una circunferencia. Nos habla mucho de ángulos centrales. ¿Qué indica un ángulo central? Que ese ángulo debe estar inscrito en todo el centro de un círculo. De nuevo, observemos. En este caso, ese móvil está describiendo una línea recta en su trayectoria. Si observas el tiempo que está arriba, 3 segundos, 6 segundos, 9 segundos, y abajo me está marcando el espacio recorrido. Mira en el primer instante, en 3 segundos recorre 4 metros, en 6 segundos recorre 8 metros, en 9 segundos 12 metros y así sucesivamente. ¿Qué concluimos? Que está recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Lo principal es la fórmula, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, pero en movimiento circular. Si en el movimiento rectilíneo era la variación del espacio recorrido, de la distancia recorrido, en el cambio del tiempo, lo denominábamos velocidad o rapidez, pero en movimiento circular ya no va a ser el cambio de espacio o de distancia, sino que va a ser el cambio del ángulo, como lo vamos a ver a continuación, partiendo, en este caso, del centro o el origen cero. Mira el centro.
de la circunferencia. Muy importante ir identificando cada uno de estos elementos. La posición 0, el ángulo 0. Mira el ángulo 0, el láser te lo señala. El centro, ¿sí? El radio y esta parte para recordar desde que inicio, desde la posición 0 o ángulo 0, con un tiempo determinado a una posición determinada fija, es lo que nosotros vamos a denominar arco. Muy importante para definir también las unidades del movimiento angular. Este espacio, vuelvo y te repito, es el arco. Miremoslo acá. Mira, acá un arco, otro arco, otro arco y otro arco. Mira cómo va escribiendo ese objeto que se mueve en movimiento circular, que va describiendo ángulos. Mira el ángulo azul, ¿sí? Describe o barre ángulos iguales. ¿Cómo vamos a definir ese ángulo barrido? Entonces, con el arco dividido el valor del radio. Acá de nuevo, dividiendo desplazamiento circular, ¿sí? Va a ser igual al cociente entre el arco y el radio. Míralo acá entonces, ¿sí? El cociente entre el arco y el radio. Velocidad angular. Hemos repasado movimiento rectilíneo, y en movimiento rectilíneo la velocidad estaba dada, como te lo expliqué al inicio, como el espacio recorrido, el espacio barrido en la unidad de tiempo o el cambio de posición sobre el cambio de tiempo en movimiento rectilíneo. Pero como vamos a ver movimiento circular, vamos a movimiento circular, ya la velocidad no va a ser v, sino que va a ser esta letra, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar la velocidad angular? Por el ángulo barrido, ¿sí? Ya no es espacio barrido, sino el ángulo barrido en el cambio del tiempo. Como lo dice la definición, ángulo barrido. ¿Cuál va a ser el ángulo barrido? Eso es lo que yo te quiero invitar acá, señalar. Si tengo el inicio del ángulo en una posición determinada del móvil, mira que al desplazarse está barriendo un arco y ese arco equivale a un ángulo en esa primera posición. Primera posición. Miremos la otra posición. Sigue el móvil, llegará a la posición 2, posición P'. Se demorará no el mismo tiempo en la posición inicial, sino otro tiempo en la posición final. Y mira que también va a cambiar el ángulo barrido. Eso es lo que yo denomino, o me está indicando esta letra. Siempre que encuentres ese triángulo, está indicando cambio. En química y en física siempre el triángulo significa cambio. Entonces, cambio del ángulo barrido y cambio en el tiempo. ¿Cómo voy a calcular entonces la velocidad angular media? El cambio del ángulo barrido sobre el tiempo. Miremoslo más específicamente acá. En ese momento va a complementar un ángulo de 180, míralo ahí. Acá, cuando llegue acá, 270. Recuerda que la circunferencia siempre va a tener 360 grados. Aquí en este preciso momento, cuando llegue Y acá, va a llegar a 360 e inicia de nuevo a correr. Míralo ahí. Arrancó de nuevo. Mira el móvil. Va describiendo un arco. Va barriendo un ángulo. Aquí va a llegar a 90. ¿Qué sigue de 90? Recuerda por geometría. De 90 sigue 180. Cuando está precisito de donde arrancó el origen, 180. Cuando llegue aquí, 270 grados. ¿Cuánto describe la circunferencia? 360 grados. Muy importante para tener en las unidades de velocidad angular que te la defino ahora. ¿Qué es un radián? Miremos acá en esta gráfica el radio. Mira que ese es el radio. Y esta que te muestran acá es el arco. Cuando el radio sea igual en longitud al radio, el arco igual al radio,
se va a denominar ese cociente un radián. De nuevo, radio, arco, cuando este radio sea igual a este arco, al hacer la diferencia me va a dar el valor de un radián, que es la unidad de ecuación en este tema. Acá en este espacio tenemos entonces el valor de un radián, ¿sí? Acá tenemos 2 radianes y acá tenemos 3 radianes. Como arranqué del ángulo 0 y cuando llegue acá van 180 grados, mira que para llegar estos 3 radianes a 180 grados le hace falta un poquito. Ese poquitico viene a ser, o sea, 3 radianes y ese poquitico 314. Eso es lo que se conoce con el nombre de pi. Un pi, entonces mira acá, 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, para un ángulo total de 180, pi igual a 3,14. Ese valor sigue con más dígitos, 3,14, 16, acá lo aproximamos, pero son más dígitos. En nuestro curso vamos a trabajar siempre después del punto de la coma con 2 decimales. Entonces, en 180 vamos a encontrar pi radianes. El total de la circunferencia son 360 grados. Si en 180 hay un pi, en 360, que es el doble, hay doble pi, o sea, 2 pi radianes. ¿Cómo lo puedo calcular también? Yo le puedo tomar a cualquier circunferencia, a un disco, al borde de un vaso, al borde de un plato, su longitud total, y si la divido por el diámetro, o sea, la longitud total de la circunferencia dividido por el diámetro, entonces me va a dar el valor de pi. Unidades de medidas de ángulo para relacionar los grados con los radianes. Volvamos acá de nuevo. Ahí en la trayectoria va a ajustar 180 grados. Acá serían 270 grados. ¿Sí? Cuando cumple el ciclo completo serían 360 grados y arranca de nuevo. Bueno, hemos deducido el valor de pi. Recuerda que el valor de pi son 3 radianes más un puntico más, y que el radián equivale al cociente entre el arco y el ángulo, cuando sean iguales. Si en 180 vamos a encontrar 314, que es el valor de pi, como 180, 360 es el doble de 180, y si un pi equivale a 3.14, 360 va a ser equivalente a 6.28 radianes. De nuevo repito, para calcular los radianes, cogíamos el valor del diámetro, medíamos la circunferencia, como midiendo el vaso o el disco, hacíamos la división y te va a dar el valor de pi, 3,14. Que quiero ilustrar que acá, ¿sí? Mira, 180, aquí va a usar 270, y mira cómo van subiendo los grados, 360 grados, aproximado, ¿sí? 360. Y aquí te van a dar el equivalente en radianes. Entonces, aquí el ángulo, cuando llegue a recto 90, aquí serían 180. Recuerda, aquí el momento de pi, 3,14. Aquí 270, pero quiero ilustrarte acá cuando llegue a 360. Cuando llegue a 360 grados, equivale a 6.28 radianes. 360 igual a 6.28 radianes. Un ejercicio de aplicación. El problema de aplicación, como lo dice, que me va a relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal. La velocidad angular, recuerda que es el ángulo que describe, y la velocidad lineal alrededor de la llanta, o alrededor de la circunferencia, o alrededor del arco. Dice entonces que las ruedas de un automóvil, ¿sí? Las ruedas de un automóvil tienen un diámetro de 60 centímetros. Recuerda que el diámetro es de extremo a extremo, pero para hallar el radio, enseguida lo vamos a dividir por 2. Me preguntan que calcule la velocidad angular, que es la que nos interesa, ¿sí? Que esta, la velocidad angular.
¿sí? La velocidad angular, y cuando el móvil se desplaza a 72 kilómetros por hora, ¿sí? Miremos entonces, solución. Te he dicho que el diámetro es el espacio de extremo a extremo de la circunferencia, pero necesito el radio. Siempre para calcular el radio, como lo hemos visto en toda parte de primaria y parte del bachillerato, dividimos el diámetro en 2 y me da el valor del radio. ¿Qué me dice el problema? Que el diámetro, ¿cuánto mide? 60 centímetros. 60 centímetros, el diámetro. Al dividirlo por 2 me da el radio. ¿A cuánto equivale el radio? A 30 centímetros. Pero necesitamos pasarlo a metros. Esas unidades de conversión ya la vieron desde octavo, lo irán en noveno y especialmente en décimo. Simplemente un metro trae 100 centímetros. Para pasarlo a metros, dividido por 100, me da 0.3 metros. Repasa muy bien ello. Ahora, miremos la velocidad. Dice que la velocidad en este momento de las ruedas del automóvil es de 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora. Me están dando kilómetros. Hay que pasar esos kilómetros a centímetros. Y las horas a segundo. Tema de décimo, siempre que vaya a pasar kilómetros a metros, divido. Mira, aquí está un kilómetro. Coloco el kilómetro abajo para cancelarlo. Pero ¿a cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros. ¿Sí? Entonces cancelo kilómetros, me da metros. ¿Cómo paso las horas a segundos? Otro tema que ya has visto. Entonces coloco una hora arriba. Mira, si la hora está abajo, coloco la hora arriba. ¿Cuál es la equivalencia de la hora en segundos? 3600 segundos. Hago la multiplicación en línea recta. Lo que me di arriba lo divido por esa multiplicación de abajo. O sea, 1 por 3600. Y encuentro que esa velocidad que estaba en 72 kilómetros por hora me va a quedar en 20 metros sobre segundo. Simplemente convertí kilómetros por hora a metros sobre segundo. Vayamos a la fórmula, muy importante que la vas a tener en ficha. La fórmula lineal para calcular la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Qué necesito despejar que me pide el problema? La velocidad angular. Si esto que está multiplicando acá lo paso a dividir, es decir, esto que multiplica lo paso a dividir. Aquí está la V de velocidad y aquí estaba el radio. Al pasarlo para acá me queda V sobre R. V sobre R para calcular velocidad angular. ¿Cuánto me dio el problema? ¿Cuánto me dio el enunciado del problema? Que la velocidad lineal era 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ¿a cuánto equivale el radio en metros? Mira lo que aquí hicimos la conversión. 0.3 metros. Hacemos la división y aproximadamente me da, redondeando o aproximando 66, me puede dar 66.59, pero lo dejamos en 66.7 radianes. Ya definí que la velocidad angular se daba en radianes y el tiempo en segundos, por la definición anterior de radianes. Muy bueno tener en cuenta para este curso que vamos a ver en el transcurso de este 2021. Vamos a hablar mucho de qué es un periodo. Un periodo en un movimiento circular es el tiempo que tarda un objeto en realizar una vuelta completa o revolución. Como cuando el reloj, el minutero, arranca desde cero y llega otra vez al cero, se demoró un minuto. Eso es una revolución completa. Y si es el segundero, minutero me habla en minutos, segundero me habla en segundos. ¿Sí? La frecuencia. Si yo tengo un ciclo y ese ciclo me está dando vueltas constantemente, pero si yo mido el número de vueltas que da en un segundo, lo vamos a denominar entonces como el número de ciclos o vueltas que realiza por segundo. Ya lo vimos también en movimiento circular el año pasado, lo debieron de haber visto con el profe de física. Y si ves que este está contrario, el periodo del tiempo está arriba, lo que se demora para dar una vuelta, y acá es el número de vueltas, digo el tiempo. Mira que son inversos, la n está arriba y acá la n está abajo. El tiempo está arriba, el tiempo está abajo. Como son inversos, una relación inversa coloco acá, y este 1 y el t abajo me indica que son o están en proporción inversa.
Bueno, en resumen, en resumen, esto lo vamos a colocar en la ficha. Recordad que nosotros vamos a trabajar siempre con fichas. En la ficha me debía aparecer lo visto hoy. ¿Qué vimos hoy? Que el diámetro, ¿sí? Dividido 2 me va a dar el radio. Que siempre para calcular el radio, cojo el diámetro y lo divido en 2. Y lo otro era, si me dan en metros, lo paso a centímetros, si me dan centímetros a metros, dependiendo del caso. Visto en décimo, curso anterior, que la velocidad lineal, que la vieron porque este año vamos a ver ese es velocidad angular, era el espacio recorrido dividido el tiempo. También para la ficha y la más importante, velocidad angular, ahí te lo dice. ¿A qué equivale la letra griega? Velocidad angular, el cambio del ángulo o el ángulo barrido o el cambio del ángulo barrido, cambio de tiempo, muy importante esta formulita y la que acabamos de aplicar en el problema. El resumen de radianes, definí que el radian era hacer la división entre lo que vale el radio y lo que vale el arco. Por decir, vuelvo y te repito, si esto vale 4 y el ángulo barrido vale 4, eso es un radian. Si vale 20, por decir el radio, y el ángulo barrido, el arco barrido vale 20, eso es un radian. Entonces aquí tenemos un radian, 2 radianes, 3 radianes y un poquitico, 3.14. Ese es 3 radianes, que es el valor de pi. Si completo la circunferencia en 360, van a ver 2pi. Miremos los ángulos, ¿sí? Arranco desde 0. La mitad de 90 es 45, el ángulo de 45. Aquí el ángulo, ¿cuánto vale? Recuerda, el ángulo recto, 90, o sea, medio pi radianes. ¿Cuánto vale cuando están en forma llana o forma lineal el ángulo? Es de 180. Recordemos 3 cuartos, 270, míralo aquí, 3 medios, y aquí 360. Ciclo completo, 360. En síntesis, un radian, como decir que una docena equivale a 12 unidades, un radian siempre va a ser igual a 57.29 grados. De nuevo la formulita para tener en cuenta, repito, vamos a ir en ficha, esa es velocidad lineal, velocidad angular, ¿sí? Me está dando la relación del radio con la velocidad lineal. R significa el radio, velocidad lineal. Y W va a indicar siempre la velocidad angular. ¿Cómo vamos a calcular pi? Siempre medimos el total de la circunferencia, ¿sí? La medimos con un metro o con una pita, le medimos el diámetro y si hacemos la división o el cociente entre la longitud de la circunferencia o el disco por fuera y lo dividimos por el diámetro, siempre me va a dar el valor de pi. Y la fórmula general para finalizar, 2pi radianes igual a 360 grados. Bueno, espero hayan entendido la unidad fundamental del movimiento circular y la relación de arco con grados y su aplicación. Hasta pronto.